Década del 80. Muere asesinado John Lennon. Es el comienzo de una década con nuevos aires. Tras finalizar la guerra de Malvinas, con el retorno de la democracia, el rock abandona la clandestinidad, gana las calles, las plazas y los bares en abierta expresión de libertad. Muchos músicos volverán al país y la censura de la música en inglés abriría el espacio que el rock reclamaba y se merecía hace tiempo. Será el auge de la canción contestataria, pero pronto se pondría la mirada en un nuevo horizonte. La alegría no es solo brasilera, diría Charlie en una de sus letras. Colores, maquillaje, puestas en escena y la calidad de los músicos darán un giro definitivo al movimiento. En 1985, la rock and pop se convierte en un referente del movimiento y del nuevo lenguaje. En Quilmes, las tendencias musicales de vanguardia sonarían en los boliches, traspasando fronteras, exportando al país y al mundo nuestra cultura. Sigue siempre adelante sin mirar atrás. Total, ¿qué te importa un despojo más? Anda siempre suplicante en el primer lugar. Que a nadie le interesa si quedas atrás. No, no, no. Total, total, ¿qué más da? Soy de la ciudad de Quilmes, viví toda mi vida acá. Acá voy a terminar porque tengo mis raíces, mis amigos, mi familia, la música, todo lo que se ha creado desde acá, lo llevo conmigo y lo sigo viviendo todos los días. Desde que tengo el estudio y desde que decidí estar en la música nuevamente, porque me dediqué durante muchos años a algo que yo creí que era lo mío, trabajar en un banco, por ejemplo. Y cuando empecé a trabajar en el banco dije, bueno, esto es lo que yo necesito para tener una familia el día de mañana, forjar un futuro, ¿viste? Y cuando estaba en el mejor momento del banco me fui, porque me di cuenta que no tenía nada, que lo único que tenía era un sueldo. Yo empecé a tocar en el año 79 con mi primer grupo, Volar, y desde aquel entonces estamos acá intentando hacer música, y siempre acá en Quilmes. Soy músico, guitarrista, vivo en Quilmes ya hace muchísimos años. Empecé en los 70. Me acuerdo siempre que las primeras bandas que escuché en vivo fueron Box Day y Fugaz. Toda esta historia musical arranca en la época que yo iba a la secundaria, me acuerdo, y de más chiquito también empecé tocando un poco el bombo en la sociedad ahí de Fomento de Casa, cerquita de casa. Soy músico, compositor, toco el violín, la guitarra, el mandolín, el bajo, un poco de teclado, canto. Soy baterista quilmeño, con orgullo. Y bueno, yo arranco a tocar batería a los 14 años, en el 81. Mi mamá se cansa de que rompa ollas y me lleva un profesor. Bueno, elegí tocar el bajo y bueno, empecé a estudiar con un personaje emblemático acá de Quilmes, Oscar López. Yo empecé a tocar la guitarra a los 9 años. Empecé a tocar a los 9 con la influencia de lo que era esa época, el folclore, el tango. Gracias a un amigo que tenía en el barrio, que siempre lo recuerdo, incluso él vive en Venezuela ahora, pero se llama Roberto Gotti, y bueno, lo ubiqué por Facebook otra vez y le agradecí porque gracias a él escuché a Deep Purple. Y al año entré a la primera banda que tuve, que se llamaba Origen. Entonces a partir de ahí formé una banda de rock pesado que se llamaba Narval. Formamos un grupo que se llamaba Eritis D, que era con Fabián Costa, Fernando Ulrich, Sergio Bruno, un amigazo que se nos fue, estará rockeando por arriba. Que muchos se acordarán de Narval porque fue un grupo que tocó con diferentes formaciones y diferentes estilos durante muchos años. Estaba de moda los temas de 8 minutos, con 90 millones de partes. Yo me quería matar, ¿viste? Arranqué por la más difícil. Cuando yo tenía ese grupo Narval, Oscar formó una banda que se llamó Oscar López y Compañía.
Y estaba muy bueno porque esa banda hacía todos los estilos, se tocaba jazz, rock, se tocaba fusión, folclore, tango, y compatibilizaba bastante bien todos los géneros musicales. Después de todo eso arrancó una banda bastante grosa que nos marcó muchísimo a nosotros, que fue Hacktan. Una banda bastante metálica, ¿viste? Bien pesadita era y rápida. Compongo, mejor dicho, diversos géneros de música, folclore, música clásica, blues, boleros. Tengo varios boleros que me han grabado en diferentes países. Lo mío siempre fue hacer un cambio, una renovación, una revolución en la música. Y fuimos haciendo un camino desde el rock progresivo, que era un poco nuestra referencia, lo que venía de Inglaterra, Yes, Genesis, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, ¿no? Toda una movida muy fuerte del rock inglés, y algunas cosas que se estaban haciendo acá que eran, bueno, como lo que hacía Spinetta con sus distintas formaciones, Charly García, Crucis, bueno, una serie de grupos que hacían cosas muy interesantes. Escuchaba mucho a Bob Marley. Bob Marley, todos sabemos que tocaba reggae, jamaicano, fue a Inglaterra, y al folclore jamaicano le agregó cosas eléctricas. Empecé a estudiar con Walter, y ahí me metí en el jazz, y bueno, fue una etapa de 10 años más o menos de laburo, de estudio, con Walter Malosetti, con James Tobias, con gente de afuera, donde me dediqué más a tocar jazz. O sea, el folclore ese lo hizo eléctrico. Y yo hice lo mismo acá. Tomé el folclore tradicional y lo hice eléctrico, con cortes metálicos en el medio. Los pibes quedaron enloquecidos, pero los que me contrataban no me querían ni ver. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre así hoy solo sin haber hecho lo suficiente. Y fueron años difíciles, estábamos en el medio de esa guerra sucia. Se nos ocurrió hacer el Sí Campeador. Y en ese momento había un problema de tipo económico, o sea, las cosas no andaban muy bien económicamente, había bastante inflación. 35 millones de pesos nos pagaron por una actuación. Imagínate, era otro concepto, éramos artistas, pequeños, como vos quieras, pero se pagaba el arte, o sea, se reconocía el esfuerzo y la compañía de un artista arriba en el escenario. Hubo también en esa época una traba muy importante que eran los grandes sellos discográficos. No todas las bandas que grababan porque eran una fuente creativa de esplendor. Grababan porque hacían una concesión con los sellos y los sellos ponían 4 o 5 autores que eran los que manejaban los sellos y uno tenía que tocar lo que ellos decían. Era el sueño, ¿viste? Era como el sueño de ese momento grabar un disco, llegar a una productora así. Ninguna compañía que estuviera dispuesta a grabar el disco ni nada por el estilo. Así que bueno, eso fue uno de los factores para que nuevamente en el 81 hiciéramos un pseudo recital de despedida, porque nosotros estábamos tocando el recital de despedida y la gente abajo decía no se separen, no se separen. No se puede separar lo que pasaba socialmente en ese momento con
con la dictadura y lo que era el proceso musical que se vivió en toda Argentina, ¿no? Acá en Quilmes particularmente éramos pocos grupos, éramos 4 o 5 grupos, era como muy acotado, muy under también, ¿no? Era un movimiento de casas adentro, ¿no? Y tenía la particularidad que había una gran necesidad de arte, entonces venía cualquier banda, vos sabías que tenías 150, 200 personas siempre. No necesitabas o no dependías del público que podía traer la banda. Ya Quilmes se movía solo, exactamente. Se movía en base al rock and roll. Cuando veníamos con Aquelarre acá, por toda esta zona tocábamos muchísimo nosotros. O sea que la zona sur para mí es un lugar muy, digamos, familiar, ¿no? El último long play que acabo de sacar, bueno, es el último long play que saco, pero es el primero como solista. Es un disco que se llama Pintada, ¿no? Pintada por este último momento que estamos viviendo de pintada. Mirá, vos sabés que claro, a mí se me ocurrió la palabra a partir de todo lo que estaba pasando en este momento en el país. Poner un signo en la calle, decir algo, salir a la calle y recuperar ese espacio que durante tantos años estuvo vedado para nosotros, ¿no? Y pienso que la música en ese sentido tiene una participación muy especial. En el año 83 habíamos entrado en lo que es la democracia, ¿no? Vamos a llamarlo así, donde todo el mundo paraba arriba de un cajón a protestar y a protestar por todo, pero no te daban jamás una punta, un hilo de solución a las cosas, porque es fácil protestar, uno se para en una esquina y empieza a protestar, pero el asunto es dar soluciones, ¿no? Funcionábamos más, creo, como pequeñas islas, ¿no? Donde había un punto de convergencia, que era que estábamos todos en el mismo barco, ¿no? Pero era compleja la comunicación. Se había trabajado mucho sobre la comunicación para cortar todos esos posibles vínculos o lazos, ¿no? Entonces, imagínate que ensayar o tratar de producir un álbum o algo era una locura. Las radios locales se invadían de música nacional, a la que habían estado combatiendo hasta aquel entonces. O sea, esto era una cuestión, como te decía, de conveniencia, ¿no? Porque tenían algún interés en particular con lo que era el movimiento del rock o la música en castellano. Y como esas cosas que tenemos argentinos, justo lo llama Destroyer, que dice destructor. Y llega la guerra de las Malvinas. Y no me pasaron, pero ni nada, ni en ningún lado, porque ¿cómo se llama Destroyer? El boom que hubo con la música, lamentablemente por lo de las Malvinas, no fue tan prolongado. Fue algo bastante acotadito. Fue como un pequeño homenaje, porque eso terminó rápido. Después vinieron los palos de nuevo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. En principio queremos decir que estamos muy contentos de estar acá en Quilmes compartiendo esta fiesta con todos ustedes. Te digo que nosotros realmente el rock hace 2 años que lo venimos sintiendo bajo el nombre de Púrpura, que las cosas, 2 añitos tenemos, somos muy pequeños en realidad, pero venimos creciendo y haciendo cosas positivas por nosotros y por toda la gente de este país. Y queremos que de ahora en más las cosas sigan positivamente para todo el mundo, más en estos momentos tan especiales que estamos viviendo. Quilmes era una fuente de atracción para todos los músicos de todo el país, porque vos contabas entre Alsina y Videla, desde Mitre hasta Hipólito Yrigoyen, y un promedio de 2 boliches por cuadra para tocar, que era lo que había en esa época. Mi profesor, Rogelio, era el dueño de Motobar, que era el boliche del que estaban los bomberos. Entonces tocábamos ahí, tocábamos en Salon, ahí al lado del Estadio Chico, en el Club Bernal,
Todo eso fue con esta banda que estuve bastante tiempo. La banda se llamaba Origen y después pasó a llamarse Neopren en otra etapa. Nos colábamos a veces con una banda alucinante que era Señor Mordaz, con la cual tuve algo que ver, porque aparte de ser amigo de ellos, yo daba una mano con una mano así como de laburante para ellos. Bueno, yo creo que tocamos muchísimo en esa época. Fueron 2 o 3 años que Bozdey estuvo ahí separado nada más. Después ya nos juntamos y ya no volvimos a separarnos más. Por lo menos con Rubén hicimos un pacto de no separarnos nunca más. Tuve la suerte de conocerlo en los años 80, un tipo excelente, que fue Cacho Tirado, un guitarrista muy grosso de acá de la zona, también de la zona sur, que era un tipo excelente, digo, porque completamente humilde. Yo lo fui a ver, que muchos que me conocen saben el tema, por un tema de una guitarra Gibson que él tenía y yo quise comprar. Me terminé haciendo amigo y después terminamos tocando juntos. Fue muy linda esa etapa, siempre tengo muy buenos recuerdos de él. Pero bueno, la experiencia con León Gieco me llevó a abrir los ojos en muchas cosas y bueno, nunca está de más conocer otras clases de música, otras culturas y otras formas de encarar la música. Al margen de estar en una parrilla, de pronto estar apareciendo tocando en Frankfurt o estar con Bob Dylan. En un momento aparece un lugar muy importante en Quilmes que lamentablemente desapareció, que se llamó Estadio Chico. Y en esa época, cuando aparece Estadio Chico, yo en el 82 tengo una charla con un músico que venía de Estados Unidos y ese músico me hace la propuesta de formar una banda. Con Juan Carlos Llobera armamos un proyecto que él ya tenía, que fueron Los Traficantes, que fue la primera banda que sale como demo elegido en la Rock and Pop. Nosotros inauguramos Estadio Chico y inauguramos la radio, la Rock and Pop como demo, sin saber quién había mandado el material, porque nadie lo había mandado. Y una parte del grupo pensaba que la otra lo había mandado. Acá en la zona sur. Me parece bien. ¿Te parece que va a funcionar, que va a andar bien? ¿Vas a venir? Yo no sé, digamos que los negocios no son muy fuertes, pero pienso que hace falta lugares donde se pueda tocar. Cada vez hay más grupos y cada vez hay más gente. Y parece como que viene una época aventurosa, así que esperemos que sí. Después de toda esa etapa, empezamos a recibir música. Cuando se empezó a recibir música, los medios no eran tan abiertos como los de hoy. El hecho de tener internet, uno se mete, averigua y todo está ahí. En aquella época era el mano a mano y el que tenía un grabador de cassette podía copiarse el disco. O sea, uno compraba el disco y 20 lo grababan, porque no había tampoco un poder adquisitivo para un disco era caro. Si hablamos de discos importados, ni hablar. A ver, escuchar música no era lo que es ahora. Que ahora vos tenés a gente escuchando música con la compu mientras habla por celular y chatea con 5 personas a la vez. En aquel momento llegaba un disco, alguien conseguía un disco y era juntarse en la casa de alguien a escuchar ese disco, almohadones en el piso, bajamos las persianas, saumerio y a escuchar, ¿no? Y estaban los 5 sentidos puestos en lo que estábamos, o sea, en absorber y en asimilar eso. Y bueno, en el 85, 86, vuelve Ricardo de Estados Unidos, no le había ido bien. Y bueno, nos encontramos con Ricardo, nos dimos la mano y empezaron a surgir un montón de cosas, ¿no? Entonces terminamos grabando la Biblia en el ópera en 3 o 4 noches. Y así sucede todo hasta que la intención era quedarse, ¿no? Darnos cuenta de que los errores cometidos
no volver a tropezar con la misma piedra y todo el estilo. Y entonces hacemos el álbum Tengo razones para seguir, donde un poco tenía que ver mucho con todo esto. Es un tema que yo compuse y hablaba de continuar, que uno recibe la fuerza de la parte de Dios, ¿no? Que todo lo que es, y si no, es la voluntad de Él. Y que uno seguía porque había tenido en cuenta siempre la esperanza. Empieza a entrar en escena muy fuerte el tema de cómo se producían los artistas para subir al escenario, el look, ¿no? O sea, todo una corriente pop que empieza a sonar también a partir de la segunda mitad de los 80, ¿no? Y ahí me animé a subirme al escenario. Venía de algunos maestros que eran líricos en aquella época. Y cuando surgió la posibilidad de ir a tocar con una banda de garage en el barrio, fui a dar mi primer prueba. Cuando entro me pongo a cantar una canción mía con género lírico. Los muchachos quedaron espantados en ese momento. Porque dijeron, perdón, ¿no sabés cantar normal? Entonces ahí me despaché con una canción del Flaco Spinetta y dijeron, bueno, no hay duda, nos quedamos con vos. Era la primera persona que probaban. Recién en el año 86 armo una banda que se llamó Cero, definitivamente para armar el grupo, que era un quinteto, 2 guitarras, teclado, bajo y batería, donde el bajista y yo cantábamos. Y empezamos a armar una estructura del grupo en base a lo que era fusión. Después, formé diferentes grupos con mi nombre, o sea, Marcelo Poggi Trío, Marcelo Poggi Cuarteto, Los Ángeles de Poggi. Así que cuando terminó esta formación, después de 1 año y medio, empecé a ver la posibilidad de poder hacer mis propios temas. Con esa banda sí hicimos mucho. Hicimos televisión, hicimos Brasil, hicimos Paraguay, las 3 fronteras. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, que creo que todavía existe, ¿no es cierto? El diario ese Segunda Mano, y buscaba, banda busca cantante. Empiezo a tocar en FUS, en el 85 al 89, y tocamos una bocha, grabábamos demos, hacíamos cosas independientes. En verano nos íbamos a tocar a la costa. Y habiendo formado la Guardia Cósmica, me encontré que estaba haciendo un tema de Los Redondos, perdón, 2 temas de Los Redondos que eran Semen Up y Jijiji, con un grupo de bailarinas. Entonces caímos en Estadio Chico. No sé, se compró un colectivo para tener la movida, el típico colectivo que después se rompe y terminás en Mar de Ajó empujando, ¿viste? Entonces digo, mira, estos deben ser músicos. Le digo a mi amiga, fíjate la pinta que tiene. El sonido electrónico fue algo que irrumpió con una fuerza tremenda, fue algo transversal que atravesó todos los géneros. Y ahí empezamos, digamos, a conocernos. ¿Y tenés banda? Y sí, ahora tengo banda, tengo esta banda de bailarinas. Los músicos estaban apasionados porque aparecía yo cantando rock and roll al más clásico estilo Madonna, pero sin producción, ¿no es cierto?, con pistas, que en aquella época era muy difícil hacerse una pista, ¿no es cierto?, y nos mandábamos al escenario a hacer estos temas con unas coreografías y unos vestuarios imponentes que simplemente los sacábamos de la galera. Mi vida siempre fue la música. Actualmente sigo tocando con un trío, con un cuarteto, componiendo, cómo se puede sobrevivir con la música en este país, bueno, pero se sigue, porque si es la profesión que uno eligió, aunque hay discusiones muchas veces que la gente dice que la música no es una profesión, que no es un trabajo, pero yo creo que sí. Por más que uno trabaje de lo que le gusta, sigue siendo un trabajo. Aunque haya piedras en el camino, palos en las ruedas y vientos en contra, hay que seguir con los ideales de uno, que tarde o temprano eso va a dar su fruto. No sé si en dinero, pero en satisfacciones, que es lo que yo he logrado en mi vida. Yo vivo gracias a las satisfacciones que me ha dado la música. La música siempre tiene la impronta de la felicidad, el momento de pasarla bien. Uno se junta para pasarla bien, pero hace falta un poquito de la otra parte, de la responsabilidad, del cumplimiento,
vos estás en una comunidad donde todos dependen de todos. Y si uno no hizo los deberes, todos no trabajan, todos no cumplen la función de lo que es el grupo.